Bien, muchachos, muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un gran día, sí, un gran día, después pues del pronunciamiento que ha hecho nuestro presidente, ¿no? Con algunas sorpresas, con algunas novedades, sí, que competen pues a esta prórroga, ¿no? A esta, a esta ampliación de lo que es pues la cuarentena, ¿sí? Nos vamos hasta el 30, ¿sí? Hasta el 30 de junio, ¿sí? De ahí nos vamos hasta julio y de ahí nos vamos hasta Navidad, muchachos, ¿ya? Si es que os emocionen mucho, ¿sí? Si es que Navidad ya te va a llegar tu panetón, ¿sí? Va a llegar tu panetón, ¿sí? Va a llegar tu panetón a tu casa, ¿ya? Es que también, aparte de las novedades, ¿sí? Aparte de las novedades, pues que, que de estos días, pues también competen al examen de admisión, ¿verdad, muchachos? Competen al examen de admisión. Seguramente ustedes están informados, ¿sí? Seguramente ustedes están muy informados respecto a algunos cambios, algunas variaciones en el examen de admisión, ¿no? El examen de admisión ha vuelto a dividirse en lo que son cuatro áreas, ¿verdad? Yo recuerdo en el año 2013, sí, en el año 2013, que fue el año donde yo ingresé, ¿no? Fue así, era así, no estaba dividido en cuatro áreas, ¿no? Pero la sorpresa en esto, aparte de esa división en cuatro áreas, pues es que se han incluido algunos cursos, ¿no? Como en las áreas de letras, física, química y biología, ¿no? Así como en las áreas de ciencias, lo que es literatura, historia y geografía, ¿verdad? Pues y lo más, pues, que digamos les ha causado un poco, digamos, algunos de temor, digamos así, es este inglés, ¿no? Pero si podemos de repente dialogar con algunas personas de nuestro país, por ejemplo, en Lima hay universidades, por ejemplo, la UNI, la Católica, ¿no? Hay universidades que sí incluyen dentro de su prospecto de admisión lo que es el curso de inglés, ¿verdad? La San Marcos, por ahí me escriben también. Así es que, muchachos, vámonos, pues, acomodándonos y mejorando, ¿no? Obviamente no te va a venir en el examen amarillo yellow, rojo red, ¿no? What is your name, ¿no? Imagino que no te va a venir eso, pues no te va a venir pues temas de sintaxis, formación de oraciones, cosas así, ¿no? Entonces, muchachos, a ponerle punche, ¿sí? Así es que ve tus tutoriales de inglés, ¿sí? Tú sabes esas páginas, ¿no? Tú paras entrando a esas páginas en inglés, ¿no? Esas páginas subtituladas, ¿no? Así es que, muchachos, sigue entrando a esas páginas, muchachos, a ver a esas traducciones. ¿Sí, muchachos? Muy bien, muchachos. Así que si no sabes qué página, después me escribes y yo te paso unas buenas. ¿Ya? Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, con ese preámbulo, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar, pues, lo que es el tema de hoy. Sí, el tema de hoy, muchachos, es un tema muy chévere, ¿sí? Muy interesante, sobre todo muy importante dentro de las 10 preguntas del examen de admisión, ¿sí? Y aparte también nos va a servir mucho para el conocimiento en el desarrollo de nuestro aprendizaje. Sí, muchachos, el día de hoy vamos a desarrollar, sí, el día de hoy vamos a desarrollar, pues, la supraestructura, o también llamado superestructura, o también llamado clasificación de textos o tipología textual, ¿no? Se le conocen o se le puede designar varios títulos, ¿sí? Vamos a ver acá las clases o los tipos de textos, ¿sí? Muy bien, muchachos. Vamos por aquí. Cuando hablamos acerca de la supraestructura del texto, como te había dicho, vamos a hablar acerca de los tipos de textos, de las clases de textos, ¿sí? O la superestructura de los textos, ¿sí, muchachos? A lo largo, pues, de la historia y de la evolución del lenguaje,
¿sí? El hombre ha ido creando diferentes tipos de textos, ¿sí? Y cada una con diferente intención. Y sobre todo, cada texto, ¿sí? Cada tipo de texto con una estructura en particular, ¿sí, muchachos? Una estructura en particular, ¿sí? Es necesario conocer cuáles son esas estructuras que tienen los tipos de textos para poder diferenciar un texto con otro texto. ¿Sí, muchachos? Entonces, lo que vamos a desarrollar acá es la estructura global de un texto, ¿sí? El cual va a organizar, ¿sí? La totalidad de la información de manera comprensible, ¿sí, muchachos? De manera comprensibles. Existen ya ciertos modelos, ¿sí? Que están predeterminados, que han sido creados por el hombre, por la sociedad humana, a lo largo, ¿sí? A lo largo de los siglos, ¿sí, muchachos? A lo largo de los siglos. Tenemos, muchachos, dos grandes grupos, ¿sí? Tenemos dos grandes grupos, ¿sí? Están los textos continuos, ¿sí? Están los textos continuos y también están los textos discontinuos, ¿sí? Los textos discontinuos. Los textos continuos, muchachos, son textos organizados por oraciones incluidas en párrafos sucesivos, los cuales forman estructuras mayores llamados capítulos. La lectura de estos textos es lineal, secuenciada y progresiva, ¿sí? Por eso son continuos. Tiene una secuencia, ¿sí? Está secuenciada. Dentro de estos textos continuos, muchachos, vamos a encontrar a los textos que vamos a desarrollar el día de hoy. Son los textos narrativos, los textos expositivos, los textos argumentativos y también los textos descriptivos. Y muchachos, esos son los textos continuos que vamos a desarrollar el día de hoy. Empezamos, muchachos, con el texto narrativo, ¿sí? Con el texto narrativo. Hay que precisar algo, sí, hay que precisar algo. Yo no estoy hablando, sí, hay que diferenciar una cosa que es texto narrativo con texto literario, ¿sí? Que son cosas, pues el texto literario está dentro de un texto narrativo, ¿sí, muchachos? El texto narrativo es todo texto que está narrado, ¿sí? El texto narrativo es todo texto que está narrado, ¿sí, muchachos? Profe, entonces, si es todo lo que está narrado, yo puedo narrar lo que me pasó el día de ayer, lo que me pasó hoy día, lo que me pasó cuando era niño, cuando era más joven. Exactamente, una anécdota, sí, una conversación, un diálogo. ¿Es narrado? Sí, profe. ¿Es real? Sí, entonces es un texto narrativo. Profe, ¿y si yo creo una historia, un cuento, una novela? eh, es ficción, es irreal, ¿verdad? Es un texto narrativo, también es un texto narrativo, pero ya es ficción, ¿sí, muchachos? Entonces, texto narrativo es todo texto que es narrado, ¿sí? Pueden ser hechos reales o pueden ser hechos ficticios. ¿Sí, muchachos? Todo lo que es narrado es un texto narrativo. Muy bien, dice, el texto narrativo es texto que relata acciones verídicas o ficticias, desarrolladas en un espacio y en un tiempo por uno o varios personajes determinados. Entonces no te olvides, el texto narrativo, ¿sí? Va a narrar acciones o hechos verídicas, o sea, reales o ficticias, ¿sí? Muy bien, en donde obviamente dentro de un texto narrativo, aparte de las acciones que lo realizan los personajes en un determinado espacio y tiempo. ¿Sí, muchachos? Muy bien, no olvidar eso. Una acción, ¿sí? Una acción es un acontecimiento que ocurre en la realidad objetiva, social o natural. ¿Sí? Lo que les había dicho, una anécdota, ¿sí? Algún episodio de tu vida que quieras contar, que quieras narrar, ¿sí? Algo histórico también puede ser. eh, o la subjetividad de una persona, algo ficticio, algo irreal, lo que tú vayas a crear, ¿sí? Las narraciones, sí, vamos a diferenciar, muchachos, vamos a diferenciar por aquí tres tipos de narraciones, ¿sí? Encontramos las acciones ficcionales, ¿sí? Las acciones ficcionales propias del texto literario, ¿sí? Propias del texto literario. Se llaman acciones ficcionales, ¿sí? Dentro de las acciones
ficcionales vamos a llamarle hechos, ¿sí? A las acciones ficcionales le vamos a llamar hechos. A las acciones reales, ¿sí? A las acciones reales que sucede, que nosotros realizamos, se van a denominar sucesos, ¿sí? Las acciones reales se llaman sucesos. Y las acciones espontáneas que ocurren en la naturaleza, que ocurren inesperadamente, ¿sí? A eso vamos a denominar fenómenos, ¿sí? Vamos a denominar fenómenos. Muy bien, muchachos. Entonces, no te olvides, el texto narrativo, ¿sí? El texto narrativo son todos los relatos, ¿sí? ¿Sí? Son todos los relatos que se narran, obviamente que se narran, ya sean verídicas o reales, ¿sí? Y ficticias, ¿sí? Muy bien, muchachos, seguimos por aquí con el desarrollo. Componentes fundamentales de la narración, ¿sí? Componentes fundamentales de la narración. Seguramente tú ya sabes cuáles son los componentes de una narración, ¿verdad? Ya te había mencionado, pues, la narración, profe, sí, vamos a contar, sí, ¿qué cosa? Acciones, ¿verdad? Acciones. Esas acciones son desarrolladas ¿por quién? Por los personajes, ¿verdad? Y estos personajes, pues, lo desarrollan en un qué? En un determinado lugar o espacio o ambiente, sí, en una determinada cronología, en un determinado espacio, ¿verdad? Y obviamente, sí, si es texto literario, todo va a ser narrado por un narrador, ¿verdad, muchachos? Vamos a ver por acá esos componentes. Tenemos por aquí las acciones, ¿sí? Las acciones, ¿sí? Por eso si te has dado cuenta, ¿verdad? Si te has dado cuenta, hay ciertas preguntas que te vienen, ¿no? ¿Cuáles son las ideas dadas en el texto? ¿Verdad? Pero cuando te colocan un texto narrativo, ¿sí? La pregunta no te dice cuáles son las ideas, sino te pregunta cuáles son los hechos, ¿sí? Más o menos por ahí si te puedes dar cuenta dentro de algunas preguntas, si te pueden dar más o menos la respuesta, ¿sí? Más o menos la respuesta. Vamos por aquí, profe. Uno de los componentes fundamentales de toda la narración, pues son las acciones, ¿verdad? Y estas acciones, como te digo, pueden ser reales o ficticias, ¿sí? Pueden ser reales o ficticias. Obviamente, sí, obviamente, que si hablamos de acciones, sí, en la narración, el verbo es el que va a mandar, ¿verdad? El verbo es el rey, pero porque al tener un verbo, sí, un verbo, obviamente la palabra conjugada, el verbo te va a indicar que una acción, te va a indicar una acción. Muy bien, profe, ¿y estas acciones quién lo realiza? Muchachos, estas acciones lo va a realizar quién? Lo va a realizar pues los personajes, ¿verdad? Estos personajes pueden ser personas, animales, cosas, o fenómenos reales o ficticios participantes en la historia contada. Profe, personas sí, hay personajes que son personas, hay animales sí, en las fábulas hay cosas, sí, hay ciertos cuentos o ciertas historias que personifican a los objetos, ¿verdad? Profe, y fenómenos reales, por ejemplo, aquellos que han podido leer el gigante egoísta de Oscar Wilde, ¿no? El gigante egoísta de Oscar Wilde, pues ahí vemos la narración de un gigante, ¿verdad? De un gigante que tenía un bosque muy hermoso y él no quería que absolutamente nadie ingrese a ese bosque, sí, absolutamente nadie ingrese a ese bosque. Por eso era egoísta. Sí, los niños entraban, pero él los botaba. Sí, pues cuando él botaba a los niños, sí, cuando los niños estaban ahí, es el bosque, sí, estaba lleno de flores, lleno de frutos, lleno de alegría, lleno de luz. Sí, la primavera estaba ahí, pero cuando el gigante egoísta los expulsaba, sí, pues llegaba el invierno, ¿no? Y ahí estos fenómenos, sí, sí, se hacen presente. Llega el invierno y el invierno invita al otoño, ¿no? Y el otoño está ahí y el invierno decide invitar a la neblina invita a la niebla invita a los vientos del norte, y o sea, te das cuenta ahí, y hacen, sí, una especie de personificación, sí, de personificación también a diversos fenómenos. Entonces,
Los personajes, muchachos, no solamente son personas, animales o cosas, sino también fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un personaje la tormenta, puede ser un personaje la lluvia, ¿no? Etcétera. Obviamente los personajes van a dividirse en personajes principales y personajes secundarios, ¿verdad? Muy bien. Veamos por aquí, profe, y estos personajes, sí, y estos personajes, pues se desarrollan en determinado espacio, ¿sí? Cuando hablamos de espacio, muchachos, hablamos del lugar en donde transcurre la narración, ¿sí? En donde transcurre la narración. Tiempo narrativo, ¿sí? Es la duración de los sucesos contados en la narración, ¿sí? En la narración. En la literatura, sí, en la literatura es interesante cómo el escritor juega con el tiempo, ¿verdad? Es interesante cómo juega con el tiempo, ¿verdad? Puede ir al futuro y regresar nuevamente al presente. Puede ir al pasado, ¿verdad? Y regresar nuevamente, pues, al presente. O iniciar en el pasado, ¿verdad? Ir al presente y nuevamente regresar, pues, al, al pasado, ¿sí? Y así jugar con el tiempo, incluso detener el tiempo y meterse dentro, sí, dentro del tiempo, sí, psicológico de cada personaje, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Vamos por aquí. Clases de narración. Sí, existen diversas clases de narraciones. Entonces, como te había dicho, cuando hablamos de texto narrativo, muchachos, cuando hablamos de texto narrativo, hablamos de todo texto que es narrado, ya sea real o ya sea ficticio. Entonces, profe, tenemos narraciones cotidianas, ¿verdad? Narraciones cotidianas, anécdotas, conversaciones, diálogos con un amigo, con un familiar, ¿verdad? Y estas narraciones, dado que son cotidianas, entonces son espontáneas, de una experiencia pasada, son espontáneas, ¿verdad? Son improvisadas, ¿verdad? No son planeadas. Son conversaciones con una o varias personas. Eh, es sencilla, ¿verdad? Una narración cotidiana es sencilla. Por ejemplo, cartas, diarios, e incluso algunas grabaciones son cotidianas, ¿verdad, muchachos? Por ejemplo, una narración cotidiana. Dice, te cuento, me acuerdo de cuando la conocí. Vestía un blue jeans azul, un poco de colorado, unas zapatillas azulinas que la hacían ver pequeña, menuda, pequeñita, con un esqueleto de gato en huelga de hambre. Frágil. Así casi se rompía, como un vaso delgadísimo. Miraba con cierto aire de timidez, tenía una voz que se le quebraba cuando mostraba inseguridad, y eso me causaba unas ganas locas, ganas grandes, irresistibles de cuidarla. Era como un gato desamparado, ¿verdad? Es como si te estuviera contando un amigo, ¿no? Como si te estuviera conversando un amigo respecto a una persona que recién acaba de conocer. Es una narración cotidiana, sencilla, ¿verdad? Aquí no vemos, digamos, la presencia de algunas figuras literarias o la presencia de algunos recursos literarios, ¿no? Un lenguaje connotativo, para nada, ¿verdad, muchachos? Lo que vemos aquí es un lenguaje, pues un lenguaje coloquial, ¿verdad? Nivel estándar, ¿verdad? El que utilizamos normalmente, ¿verdad? Lo que utilizamos normalmente, cotidianamente. Estas son narraciones cotidianas, ¿sí? Veamos por aquí en las narraciones populares, ¿sí? Narraciones populares. ¿Qué son las narraciones populares, muchachos? Son creaciones de una comunidad cultural, ¿sí? Son creaciones de una comunidad cultural. Van a reflejar las concepciones, ¿sí? Ideológicas y culturales, obviamente de un determinado pueblo. Buscan transmitir una visión del mundo, ¿sí? Se transmiten de generación en generación mediante el texto oral, ¿verdad, muchachos? Mediante el texto oral. Encontramos aquí dentro de las narraciones populares las famosas leyendas, ¿sí? Las famosas leyendas, los famosos mitos, los chistes y los cuentos populares. Entonces, habíamos visto por acá las narraciones cotidianas, ¿verdad? Que son conversaciones espontáneas, que son muy sencillas, ¿sí? Que se pueden dar entre dos o más personas, pero aquí ya vamos a ver las narraciones populares, ¿sí? Que conciernen ya a una creación de una determinada comunidad, ¿sí? Van a influir dentro de ellos sus concepciones ideológicas, culturales, ¿sí? Por ejemplo, las leyendas,
los mitos, ¿sí? Los chistes y los cuentos, ¿sí? Muy bien, muchachos. Por ejemplo, dentro de la leyenda, famosas leyendas conocidas dentro de Perú, tenemos la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, que tratan de explicar qué cosa, tratan de explicar pues el origen, la fundación del Imperio Inca, ¿verdad? También tenemos la famosa leyenda de los hermanos Sayar, ¿verdad, muchachos? En donde explica qué cosa. Pues de los cuatro hermanos, ¿verdad? Los cuatro hermanos, y cada uno pues significa cada suyo, ¿verdad? De ahí pues sacamos el origen de los cuatro suyos, ¿verdad? Mitos que van a explicar pues la presencia de hechos fantásticos, ¿no? Y también la religiosidad, ¿sí? Y dioses, ¿no? Las mitologías. Tenemos chistes también y cuentos populares, ¿no? Cada región, cada cultura tiene sus propios cuentos, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Tenemos narraciones informativas, profe, narraciones informativas. Claro que sí. Predomina el contenido objetivo. Predomina el contenido objetivo, dado que son narraciones informativas. Y que recordemos, si decimos informativas, va a tener que un carácter o una función, sí, pues referencial. Y la función referencial, pues, tiene un carácter objetivo, ¿verdad? La cita de las acciones son tales como supuestamente ocurrieron en la realidad. Obviamente, si hablamos de la leyenda de Manco Cápac y Mamaoyo que salieron del lago Titicaca, eso no es real, ¿verdad, muchachos? Son creaciones hechas por una cultura para explicar que el origen de algo, ¿verdad, muchachos? En cambio, una narración informativa, sí, sí ocurrieron en la realidad. Por eso tenemos que ser objetivos. ¿Qué pasó por aquí? Se movió. Sí, entonces, como te decía, encontramos por aquí, muchachos, dentro de las narraciones informativas, ¿sí? Tenemos a las famosas, pues, narraciones informativas históricas, ¿sí? En donde se van a relatar sucesos pasados que el historiador escoge dada su importancia social refrendados por una realidad objetiva, ¿sí? Entonces, narraciones históricas, ¿no? Los famosos reportajes, ¿no? Acerca de acontecimientos o hechos históricos, ¿verdad, muchachos? De la vida de algún presidente, de la vida, pues, de algún dictador, de la vida de algún representante, de algún famoso dentro de algún movimiento artístico, sí, literario, de algún movimiento político, de algún movimiento social, todo con lo que respecte a la historia, muchachos, todo lo que respecte a la historia, ¿sí? Procesos históricos y también biografías, ¿verdad? Procesos históricos, la independencia del Perú, el descubrimiento de América, ¿verdad? El primer viaje a la luna, ¿sí? El primer hombre que llegó a la luna, ¿verdad? Son procesos históricos, ¿verdad? Y obviamente también que biografías, ¿sí, muchachos? Las biografías también son narraciones informativas, ¿sí? Dado que las biografías obviamente se tienen que escribir o manifestar de una manera objetiva, ¿sí? De una manera objetiva. No podemos escribir que es de San Martín o a Miguel Grau o a etcétera, lo trajo la cigüeña o que no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad, muchachos? Hay que ser que objetivos, ¿sí? Muy bien. Tenemos por aquí las famosas narraciones informativas periodísticas, ¿sí? Es el relato de hechos verdaderos, inéditos o actuales, obviamente, que se relatan a un público, que pueden considerarse masivos, ¿sí? Por eso son periodísticos. Tenemos por aquí a las noticias, tenemos por aquí a los reportajes, ¿verdad? Tenemos por aquí a las crónicas. Muy bien. Entonces, muchachos, ya vimos por aquí las narraciones informativas, ¿sí? Habíamos visto primero las narraciones cotidianas, ¿sí? Que se da espontáneamente con un amigo, con un familiar, ¿verdad? Una conversación. También las narraciones populares, ¿verdad? Donde vamos a encontrar los cuentos, a los mitos, a las leyendas, ¿verdad? Que son propias de un pueblo, ¿sí, muchachos? Quieren transmitir que es su ideología, ¿verdad? También están por aquí las narraciones informativas, ¿sí? Que va a ser, que se va
a manifestar de forma objetivamente, ya que se va a mostrar una realidad que verdaderamente ocurrieron o supuestamente ocurrieron. ¿No? Tenemos por aquí a los históricos y a los periodísticos. Y ahora, muchachos, finalmente, ¿verdad? Finalmente, vamos a ver por aquí, este sería la cuarta, ¿sí? Esa sería la cuarta por aquí. A ver, vamos a corregirlo aquí. Este sería el cuarto tipo de narración, ¿sí? Cuarto tipo de narración sería, pues, muchachos, sería las narraciones literarias, ¿sí? Las narraciones literarias, ¿sí? Las narraciones cotidianas son reales, ¿sí? Las narraciones informativas también son hechos reales, ¿sí? Las narraciones populares ya tiene digamos, un aspecto un poco más subjetivo, ¿verdad, muchachos? Ya la presencia de seres fantásticos, de seres maravillosos, de seres animados, ¿verdad? Y acá también tenemos la narración, pues, literaria, ¿no? Acá sí estamos, digamos, muchachos, dentro, pues, del campo de la literatura, ¿sí? Son narraciones más complejas que utilizan factores que hacen de estos textos obras estéticas, ¿sí? Dado que la literatura, muchachos, dado que la literatura, pues, es, es una obra de arte, ¿sí? Dado que la literatura, muchachos, ¿sí? Cuando hablamos de literatura, hablamos de estética, ¿sí? Hablamos de estética. Es importante, muchachos, mencionar algunas características dentro de las narraciones literarias. Sí, tenemos, por ejemplo, la presencia de diferentes técnicas literarias. Vamos a ver diversos los estilos que tiene el autor, ¿verdad? Influenciados, obviamente, por su contexto en que vivían, ¿no? Por ahí los estilos de los escritores renacentistas, de los escritores románticos, ¿sí? De los escritores vanguardistas, ¿sí? Los del boom literario. Cada uno tiene sus estilos que diferentes, ¿verdad? También tenemos la presencia, muchachos, dentro de las narraciones literarias, la presencia de los diferentes, sí, de los diferentes narradores. En primera persona, que podría ser un narrador protagonista o testigo. En tercera persona, ¿verdad? Es un yo desdoblado. Y en tercera persona, que es el famoso narrador omnisciente, que todo lo ve, que todo lo sabe, ¿verdad? Todo sabe de los personajes, incluso sabe, ¿sí? Sabe lo que piensan los personajes, ¿sí, muchachos? Tenemos también los diversos tiempos narrativos, ¿verdad? Como te había dicho, se juega con estos tiempos, ¿no? Estás en el presente, te vas al pasado y nuevamente regresas al presente. Eso es el flashback, ¿sí? El famoso flashback, ¿verdad? Tenemos también, estás en el presente, narrando, te vas al futuro y regresas nuevamente al presente. El famoso flash forward, ¿sí, muchacho? Muy bien, tenemos algunas otras técnicas, por ejemplo, el dato escondido, no las cajas chinas. También, no dentro de una obra y más dentro de una narración que es una obra, hay otras narraciones dentro de una narración. ¿Sí? Tenemos los famosos monólogos, ¿sí? Y diálogos, ¿sí? Muy bien, muchachos, esas son algunas características, ¿sí? Algunas características que tienen, pues, las narraciones literarias, ¿sí? Dentro de estas narraciones vamos a encontrar a las leyendas, ¿sí? A las parábolas, ¿sí? Tenemos la fábula, el cuento y la novela, ¿sí? Muy bien, muchachos, entonces, aquí hemos visto lo que son las, los textos, los textos, pues, narrativos, ¿sí? Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí, muchachos, un ejemplo de un texto narrativo, ¿sí? De un texto narrativo sacado, pues, de un examen de admisión uni, ¿sí? Dice, a la medianoche, una turba tumultuosa, animada con todas las voces de un motín y todos los alaridos de una bacanal, invadía las calles de San Bernardino. Llegó a la plazuela de afligidos y la ocupó casi toda. El callejón, el callejón de la plaza, sí, el callejón de la plaza, eh, de la cara de Dios contenía más de 300 personas y la algarabía era tan grande que no se podían distinguir claramente las voces pronunciadas por los más exaltados.
Al llegar al patio, hubo un instante de vacilación, de terrible sorpresa. Una doble fila de soldados apuntaba a la multitud, que confiada en su fuerza, no pudo resistir un movimiento de terror, retrocediendo al ver que la recibía de aquella manera. En el mismo instante sonó un tiro y cayó un soldado. Hizo fuego sin reparo la tropa y una descarga nutrida envió más de 20 proyectiles sobre la muchedumbre. La confusión fue entonces espantosa. Avanzó la tropa, retrocedieron los paisanos, no sin disparar bastantes tiros y agitar las navajas, armas para ellos más seguras que el trabuco. Muy bien, muchachos. Entonces aquí vemos, sí, aquí vemos pues una narración, ¿verdad? Vemos la presencia de personajes, vemos la presencia de lugares, de ambientes, de espacios, ¿sí? También vemos la presencia del tiempo, ¿verdad? De las acciones, el transcurrir de los hechos uno tras otro. Sí, recordemos que el texto narrativo, pues es un texto continuo, ¿verdad? Dado que es secuenciado, ¿verdad? Ordenado, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos por aquí a pasar a otro, ¿sí? A ver, ¿qué dice por acá? El texto expositivo, ¿sí? El texto expositivo. Es un texto cuyo propósito comunicativo esencial es informar objetivamente. Sí, muchachos, lo que vamos a hacer, sí, es informar objetivamente. ¿Mediante qué? ¿Sí? El texto expositivo, muchachos, se va a manifestar mediante explicaciones, mediante aclaraciones específicas y detalladas, ¿sí? El texto expositivo, muchachos, también se le va a poder conocer, ¿sí? Como texto, pues, expositivo, explicativo o informativo, ¿sí? Está presente en discursos sobre las ciencias, tanto en las físico-matemáticas, en las biologías, como en las ciencias sociales, en tanto la naturaleza explicativa de la ciencia en general. ¿Sí? Todo fundamento, todo discurso respecto a las ciencias, sí está fundamentado, explicado y aclarado con diversos textos expositivos. ¿Sí? Vamos por aquí, muchachos, más características. ¿Sí? Presentan datos generales sobre teorías, acontecimientos, personajes, generalizaciones, conclusiones sobre determinados temas investigados. Uso de la función, si estamos diciendo, muchachos, que somos un texto expositivo, ¿sí? Se va a encargar de poder pues informar, ¿sí? De poder informar. Entonces estamos utilizando, muchachos, que la función referencial. ¿Sí, muchachos? Se va a utilizar diversos, ¿sí? Factores paratextuales, ¿sí? Los factores paratextuales son los que están fuera del texto o acompañan al texto, a las ideas, ¿sí? Por ejemplo, el título, los subtítulos, resúmenes, mediográficos, verbales, glosarios, ilustraciones, imágenes y otros mecanismos, ¿sí? Se recurre a la función metalingüística del lenguaje, pues los autores deben precisar los neologismos o precisar el significado de las palabras conocidas. Con este propósito utiliza la definición. Primera característica, muchachos, de un texto expositivo, ¿sí? ¿Sí? Es que va a incluir dentro de su redacción definiciones. ¿Sí? Dentro, muchachos, de un texto expositivo es común, sí, es común que podamos encontrar definiciones, sí, definiciones. También, obviamente, como te he mencionado, de títulos, subtítulos, sí, imágenes, ilustraciones, etcétera. Veamos por aquí. ¿Sí? Recursos comunicativos, ¿sí? Ten en cuenta, ¿sí? Esto es lo que presenta, ¿sí? Esto es lo que presenta, pues, un texto expositivo, ¿sí? Y por esto nos vamos a poder dar cuenta si es un texto expositivo o no. Por ejemplo, la presencia de paráfrasis, ¿sí? De paráfrasis, la presencia o uso de definiciones, ¿sí? De definiciones. Nos vamos a poder cuenta, muchachos, porque hay definiciones, ¿sí? También el uso de recursos lingüísticos, por ejemplo,
vamos a utilizar algunas palabras referidas a denominaciones. Por ejemplo, estas palabras, ¿no? Que dicen llamamos, se llama, se denomina, consiste en determinar, recibe el nombre de, como su nombre lo indica, se reconoce con el nombre de, el término se explica a, ¿no? Entonces vamos a encontrar dentro de un texto expositivo estas palabras, ¿sí? También un léxico o palabras que indican composición. Por ejemplo, consiste de, consta de, está constituido de, ¿verdad? Muy bien. Tenemos, muchachos, otra forma que se pueden presentar el léxico de función. Por ejemplo, tiene como finalidad, tiene como función principal, tiene como objeto, ¿sí? Entonces, utiliza estos recursos literarios. También, muchachos, dentro pues de un texto expositivo, vamos a encontrar la presencia de ejemplos. Sí, la presencia de ejemplos, también la presencia de analogías, sí, la presencia de analogías. Por ahí también se indican algunas clasificaciones dentro de un texto expositivo. Se puede indicar que tipología también dentro de un texto expositivo. Por ejemplo, muchachos, queremos hablar acerca del coronavirus. Definimos qué es el coronavirus. Después hablamos cuáles son las causas del coronavirus, cuáles son las consecuencias del coronavirus. De repente existen diversos tipos de coronavirus, ¿verdad, muchachos? Entonces vamos a informar, ¿sí? También uso de tecnolectos o tecnicismos, ¿sí? Tecnolectos o tecnicismos, muchachos, son esas palabras técnicas, ¿sí? Empleados en las diversas ramas de la ciencia, ¿sí? Clases, ¿sí? Clases, pues, de textos expositivos. Tenemos artículos científicos, monografías y tesis. Sí, muchachos, recuerda, si el texto expositivo tiene la finalidad o tiene la función informativa o referencial, obviamente lo único que va a querer que es informarte, no va a querer que crear conciencia, no va a querer que crear, digamos, cambiar de conducta. ¿Sí? Simplemente lo que va a hacer es que informarte. ¿Sí, muchachos? Veamos por aquí. Ejemplo, dice, el calentamiento global. Sí, a ver, veamos por aquí. El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global de la atmósfera terrestre y de los océanos. Muy bien, profe. Lo que está hablando acá es acerca de qué, muchachos? Es acerca del calentamiento global, ¿sí? Está hablando del calentamiento global. Mira, ve, y nos está colocando qué cosa? Nos está colocando, pues, un verbo, ¿verdad? Pero este verbo, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar que una definición, ¿verdad, muchachos? Va a definir. ¿Y qué es el calentamiento global, muchachos? Es un término utilizado para referirse al fenómeno, sí, al fenómeno del aumento de la temperatura media global de la atmósfera terrestre y de los océanos. Vemos la presencia acá también, muchachos, pues de tecnolectos, ¿sí? O de tecnicismo, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra fenómeno, la palabra temperatura, la palabra atmósfera terrestre y océano, ¿no? Dice que posiblemente alcanzó el nivel de calentamiento de la época medieval a mediados del siglo XX para excederlo a partir de entonces, ¿no? O sea, a partir del siglo XX, a mediados del siglo XX, por ahí empezó, sí, la cuestión del calentamiento global. Todas las recopilaciones de datos representativas a partir de las muestras de hielo, los anillos de crecimiento de los árboles, etcétera, indican que la temperatura fueron cálidas durante el medioevo. Se enfriaron a valores bajos durante los siglos, ¿sí? Durante los siglos 17, 18 y 19, y se volvieron a calentar después con rapidez. Cuando se estudiaba el Holoceno,
11.600 años, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC, no aprecia evidencias de que existiera temperaturas medias anuales mundiales, ¿sí? Más cálidas que las actuales. Si las proyecciones de un calentamiento aproximado de 5 grados centígrados en este ciclo se materializan, entonces el planeta está experimentando una cantidad de calentamiento medio mundial igual a la que sufrió al final de la glaciación Wisconsin, último periodo glacial. Según el IPCC, no hay pruebas de que la posible tasa, ¿sí?, de cambio mundial futuro. Muchachos, entonces lo que vemos acá, sí, lo que vemos acá es que diferentes recopilaciones, ¿verdad? Diferentes recopilaciones, sí, sí, referentes a que a diferentes muestras de hielo y a diferentes, pues, referidas a la evolución del calentamiento global, sí, del calentamiento global. Entonces, estamos ante la presencia, muchachos, aquí de un texto informativo, sí, de un texto informativo. Vamos por aquí. ¿Qué otro tipo de texto tenemos, muchachos? ¿Qué otro tipo de texto? ¿Qué otro tipo de texto tenemos? Tenemos el texto argumentativo, ¿sí? Tenemos el texto argumentativo. Un texto, muchachos, que nosotros lo vamos a utilizar siempre, por no decir todos los días, dentro de la Universidad Nacional de Trujillo, a donde tú vas a ingresar después de resolver tus preguntas de inglés, ¿sí? ¿Verdad? Un texto argumentativo, ¿verdad? Tú cuando estabas en el colegio, sí, tú cuando estabas en el colegio, te preguntaban, señor, ¿usted está a favor o en contra, sí, de la pena de muerte? Estoy a favor, profesora. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero por qué sí? Porque sí. Esas eran las respuestas que tú dabas en el colegio. ¿De acuerdo o no? Así respondías, o así algunos responden, ¿verdad? Por ejemplo, Pepe Lucho, ¿por qué me quieres? María, yo te quiero porque sí, pero ¿por qué sí? Porque sí, pero lo que quiere María Antonieta es que tú sustentes, tú argumentes, des las razones, des los motivos, ¿sí? Por cuál tú la quieres o no la quieres, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver acá, muchachos, ¿sí? Lo que vamos a ver acá es un texto argumentativo. Es un texto que presenta hechos, problemas y razonamientos de acuerdo a la opinión de un autor, ¿verdad? Si te para en tu moto el policía, ¿sí? Y te dice, vamos a la comisaría, tú tienes que argumentar y defenderte, ¿sí? Si están tus papeles en regla o no, ¿verdad? Tú tienes que argumentar, dar los motivos por qué tú estás en la calle durante el toque de queda. ¿Sí? Entonces, muchachos, tenemos que aprender a argumentar. Cuando tú estés en la universidad, cuando ingreses en este 2030 a la universidad, sí, es importante que tú sepas que argumentar. Sí, es importante que tú sepas argumentar, porque todo profesor que te vaya a preguntar, muchachos, sí, va a medir la capacidad que tú tienes para expresar y obviamente textos argumentativos. Su finalidad es, muchachos, demostrar, probar y persuadir. ¿Sí? Esa es su finalidad. ¿Sí? No lo olvides. La finalidad de un texto argumentativo es que mostrar, probar y persuadir. ¿Sí? ¿Qué cosa? La opinión propia. ¿Sí? La opinión propia. Refutar un punto de vista contrario o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. ¿Sí? Si tú estás planteando algo, ¿sí? Si tú estás planteando una tesis, si tú estás planteando una idea, si tú estás planteando que estás a favor de la pena de muerte a violadores, etcétera, tú tienes que demostrar, tú tienes que probar y tienes que persuadir, ¿sí? Tú tienes que fundamentar, argumentar mediante ideas concretas, ¿sí? Mediante ideas concretas, ¿sí? Y si tú estás, pues,
digamos, al otro lado, sí, al otro lado de la orilla, ¿verdad? Con lo que ocurre con los abogados, ¿verdad? Existen abogados que defienden al ladrón y hay abogados que acusan al ladrón, ¿verdad? Entonces, si tienes un punto de vista contrario, pues tienes que fundamentar tu punto de vista contrario, ¿sí, muchachos? Muy bien, es importante esto de acá para los que van a postular para derecho, ¿verdad? Característica del texto argumentativo, muchachos. Dice, se presenta una serie de razones, como te había dicho, o argumentos, a fin de sustentar una afirmación y lograr el propósito comunicativo, ¿sí? Si tú estás en un debate, sí, si tú estás en un debate, por ejemplo, tú tienes una premisa y ante esa premisa que tú vas a formular, tú tienes que argumentar y obviamente presentar las razones, ¿sí? Y tienes que sustentar lo que tú estás afirmando. Muchachos, dentro de un texto, ¿sí? No puede ver que no tiene que ver contradicción. ¿Sí? No tiene que ver contradicción. ¿Sí? Entonces, un texto argumentativo va a argumentar y va a sustentar desde el inicio hasta la conclusión. ¿Sí? Muy bien. En la argumentación de la tesis, ¿sí? Llamemos tesis, muchachos, sí, llamemos tesis a, a tu idea principal, de dónde partes, ¿sí? Dice, en la argumentación de la tesis, además de la función apelativa, ¿sí? La cual es predominante, obviamente, porque vas a querer convencer, vas a querer persuadir, ¿sí? A la persona, al receptor que te escucha. También aparecen las funciones referencial y expresiva, ¿sí? La función referencial, ¿por qué? Porque ¿cómo vas a sustentar tú? ¿Sí? Los que van a argumentar que tomando datos, ¿sí? Datos reales, ¿sí? Utilizando cuadros estadísticos, utilizando acontecimientos antecedentes, vas a utilizar unas definiciones, conceptos, y todo eso cumple la función que referencial. Y obviamente también la función que expresiva. Se va a ver dentro también, muchachos, de un texto argumentativo, ¿sí? Texto argumentativo, la presencia, pues, de la función expresiva, ¿sí? Los párrafos, ¿sí? Los párrafos sirven para distribuir los diferentes pasos, por ejemplo, planteamiento, análisis y conclusión, los cuales van a estar contenidos en la argumentación escrita. Muy bien, muchachos. Recursos para argumentar. Es importante. ¿Sí? Podemos determinar dos formas, ¿sí? Dos formas de textos argumentativos, ¿sí? Algunos se van a manifestar de la siguiente manera. Por ejemplo, dice causa-efecto o efecto-causa. Y el otro, problema-solución. Vamos a entender esto para encontrar la estructura. Estas son estructuras, muchachos, ¿sí? Por ejemplo, causa-efecto o efecto-causa, donde se van a manifestar las causas de un hecho o determinado, o bien las consecuencias que de ese hecho derivan, ¿verdad? Entonces vamos a tener nuestra tesis, vamos a manifestar nuestra tesis y después vamos a colocar los las causas, ¿sí? Vamos a colocar las causas o vamos a colocar las consecuencias que trae este. Por ejemplo, dice, un informe acerca del calentamiento global. ¿Sí? Vamos a hablar del calentamiento global. Uno, o puedes hablar acerca de las causas del calentamiento global, ¿sí? Porque existen muchas causas acerca de de la contaminación, ¿sí? Acerca de la contaminación tenemos muchos tipos de contaminación, ¿sí? Contaminación visual, ¿sí? Contaminación ambiental, ¿sí? O podemos hablar acerca de las consecuencias que trae, pues, la contaminación, ¿sí? Otra forma que se puede manifestar esta cuestión, pues, de la argumentación es problema-solución. A partir del problema se pueden aportar soluciones, ¿sí? Soluciones o situaciones adversas, ¿verdad? Obviamente, sí vamos a sustentar, ¿qué cosa? Vamos a sustentar las diferentes soluciones para ese problema, ¿verdad? Por ejemplo, una enfermedad, sí sería nuestra tesis, cualquier enfermedad, y lo que vamos a sustentar o argumentar sería que serían las diferentes soluciones para esa enfermedad. Al igual, tenemos la tesis que sería la crisis económica y vamos a plantear las diversas razones o motivos de diferentes soluciones para una crisis económica,
también para el tema de incendios forestales o para el tema del hambre en el mundo. Entonces, muchachos, hay dos formas, ¿sí? Hay dos formas de presencias por aquí de las estructuras de un texto argumentativo. Puede ser razón, causa-efecto o efecto-causa, o también problema y solución. La presencia, sí, la presencia, digamos, de definiciones dentro de una argumentación, pues también existe la presencia de analogías, ¿no? O comparaciones que van a servir para ilustrar y hacer más comprensible lo argumentado. Tenemos la presencia, obviamente, de citas, ¿sí? Obviamente que dentro de un texto argumentativo es obviamente, siempre vamos a encontrar citas, muchachos, y obviamente de libros. Las citas vienen de libros y de autores, ¿sí? Las citas se citan de diferente manera, ya cuando estén en la universidad, si es de un libro, si es de una revista, si es de una página web, etcétera. Sí es importante. Tenemos también, muchachos, dentro de un texto argumentativo, aparte de las definiciones, analogías y citas, pues los ejemplos. ¿Verdad? Los cuales se basan en aportes de ejemplos concretos de la vida para apoyar, ¿qué cosa? La tesis. Clase de textos argumentativos, muchachos. Tenemos el ensayo, ¿sí? Tenemos el ensayo, que es un escrito relativamente corto, que expresa los puntos de vista, ¿sí? Propios del ensayista acerca de un único asunto, ¿sí? De estudio que argumenta con hondura, madurez y sensibilidad. ¿Sí, muchachos? Entonces tenemos por aquí el ensayo. ¿Sí? El ensayista va aquí a manifestar, va a expresar su punto de vista. Tenemos el artículo de opinión. Sí, el artículo de opinión, obviamente, donde lo vamos a encontrar en los periódicos, ¿verdad, muchachos? Es un texto periodístico centrado en el análisis, la opinión y la valoración de un especialista sobre un tema de la actualidad, economía y político. Sí, esos artículos de opinión son muy conocidos por grandes escritores dentro de diarios, por ejemplo, La República, El Correo, El Comercio, ¿verdad? Y podemos encontrar diferentes artículos de opinión. Tenemos, muchachos, por aquí la publicidad, también tenemos por aquí la publicidad, ¿sí? Está orientado a convencer a un determinado público para que consuma, ¿sí? Un determinado producto a través de razones prácticas orientadas a valorar un artículo. Se caracteriza por su heterogeneidad, brevedad, redundancia, innovación y connotación. Obviamente que la publicidad, ¿sí? Sí, tiene que tener claro, preciso, para qué tipo de público está orientado. Sí, muchachos, muy bien, puede ser para las damas, para los varones, para los adultos o para los niños. Tenemos otra clase de textos argumentativos, ¿sí? Por ejemplo, el tema ideológico y político. Son textos que contienen el propósito de comunicar un contenido ideopolítico que responde a una determinada forma de concebir la realidad y la sociedad. Este hecho posee una intencionalidad política determinada, ¿no? Digamos, sirve mucho para los diferentes partidos políticos y la ideología que ellos tienen, ¿verdad? La ideología política que estos grupos, sí, estos grupos políticos, pues tienen, ¿no? Arraigada de hace muchos años y años, y obviamente todo tiene que un fundamento, ¿verdad? Para que tengan un partido político, tienen una ideología, una concepción, ¿sí? Del mundo, ¿sí, muchachos? Muy bien. Tenemos también, muchachos, dentro de las clases de textos argumentativos, tenemos a los textos de autodesarrollo, ¿no? De autodesarrollo. Estos son muy comunes dentro del examen de admisión, estos tipos de textos de autodesarrollo, ¿sí? Son centrados en el consejo, en la recomendación y la orientación acerca de cómo mejorar como persona, de cómo actuar en la búsqueda de la espiritualidad en medio de una sociedad materialista y consumista, ¿sí? Vamos a ver por aquí, muchachos, un ejemplo, ¿sí? Vamos por aquí a resaltar algunas ideas, ¿sí? Dice, algunos comen solo dulces y postres, y eso no está bien. Ay, 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 ya. Dice, algunos solo comen solamente. Sí, comen solamente. Hoy día mi mano está medio extraña, muchacho, no sé por qué. Dice, algunos comen solo dulces y postres, y eso no está nada bien. Está dando su posición, mira, ve. Lo que el escritor o el autor piensa y lo que su posición indica es que
A él no le parece, para él no está bien, sí, no está bien que las personas o algunas personas solamente coman que dulces y postres. Dice, hay que comer de todo, indica el autor, ¿no? Hay que comer de todo. Entonces, si estamos ante un texto argumentativo, ¿sí? Entonces, él dice que no está bien que solamente se coman dulces y postres. Hay que comer de todo. Entonces, vamos a ver qué es lo que argumenta el escritor. Dice, comiendo solo dulces, se te estropeará los dientes. Está dando una razón por qué hay que comer de todo. Sí, muchachos, así es que no te olvides, tienes que comer de todo. ¿Ya? Aquí está, vamos a subrayar esto para comer de todo. Listo. Dice, comiendo solo dulces se te estropeará los dientes. Una razón, se te estropeará los dientes. Y además, abusar del azúcar no es buena ni para tu estómago ni para tu salud en general. Por acá está dando, muchachos, algunas razones, ¿verdad? Algunas razones. Dice, por si fuera poco, puedes engordar. Ya, chicas, cuidado, cuidado. Por acá habla de los dientes, por acá habla, está mal para tu salud en general, sí, y por acá habla de que vas a engordar. Debemos seguir una alimentación variada, porque de lo contrario nuestro crecimiento puede verse perjudicado. Nuestro cuerpo necesita diferentes sustancias nutrientes y estas se hallan repartidas entre las diferentes clases de alimentos. Cada tipo de alimento nos aporta algo que nuestro cuerpo necesita. Por eso debemos comer de todo. Allá, acá fundamenta, muchachos, lo que había dicho acá, mira, ve. Hay que comer de todo y por esta cuestión hay que comer de todo, ¿sí? No comer algún tipo de alimento puede producirnos problemas de salud, puesto que puede estar, nuestro cuerpo puede estar falto de defensas o de vitaminas. Una mala alimentación puede producirnos enfermedades, problemas de obesidad, ¿sí? Problemas de obesidad o de falta de peso y un mal desarrollo. En definitiva, en conclusión, mira muchachos, en conclusión, no hay ninguna duda. No podemos permitirnos renunciar a ningún tipo de alimento. Mira, muchachos, acá encontramos qué cosa, la conclusión. Acá están en el cuerpo, sí, del texto encontramos sí, las diferentes razones, sí, los argumentos de que nuestro escritor, sí, del que el autor ha planteado arriba, sí, que no debemos comer solamente dulces, sí, y acá están, ¿qué nos puede pasar? ¿Sí? Al contrario, hay que comer de todo, ¿sí? Porque nuestro cuerpo lo necesita. Y finalmente, abajo en forma de conclusión, dice, en definitiva, no hay ninguna duda, 2 puntos. No podemos permitirnos renunciar a ningún tipo de alimento. Muy bien, muchachos. Entonces, lo que vemos, ¿sí? Lo que vemos en pizarra, pues, es que es un ejemplo, ¿sí? De un texto argumentativo, ¿sí? De texto argumentativo. Vamos por aquí, muchachos. Vamos por aquí. Seguimos con otro tipo de texto. Tenemos por aquí, muchachos, el texto descriptivo, ¿sí? Tenemos el texto descriptivo, ¿sí? Seguramente cuando estaban en secundaria, en primero, en segundo, ¿no? Y tocaban el tema de mi cuerpo o de mi personalidad y le decía a su profesora, ¿no? En una hoja coloca tu foto y descríbete físicamente, ¿no? ¿Cómo eres físicamente? O describe tu personalidad, ¿no? Y empezabas a escribir, ¿sí? Empezabas a escribir. Algunos no iban el primer día ni el segundo día, iban después al mes. Algunos iban todavía para el desfile de 28 de julio, ¿no? Y pues era clásico, ¿no? Encontrar estos textos descriptivos, ¿verdad, muchachos? Muy bien. Y también, digamos, en la cuestión, digamos, de temas policiales, ¿no? Aquellos, digamos, jóvenes que no van a ingresar a la universidad y su último chance es postular a la policía, ¿no? ¿No? Si no ingresa a la universidad, postula a la policía, ¿no? Es una de dos. Muy bien, ¿no? Entonces, sobre todo los que son de criminalística y en esa cuestión, pues, no llegan al lugar de los hechos y empiezan a describir,
¿verdad, muchachos? Se empiezan a describir lo que ha ocurrido, ¿verdad? Si hay un asesinato, si encuentran un cuerpo, todo escriben, ¿verdad, muchachos? Entonces aquellos que no van a ingresar a la universidad, sí, y ya saben, van a utilizar mucho el texto descriptivo, sí, dentro del texto descriptivo, sí, en diferentes ocasiones. ¿Sí, muchachos? Vemos cuáles son las características de un texto descriptivo. Dice, es toda representación de las características o propiedades de un objeto, sujeto o fenómeno objetivo o subjetivo. ¿Sí, muchachos? ¿Cómo crees tú que es subjetivo? Claro, pues, profe, sí. Si nosotros describimos cómo puede ser un extraterrestre, ¿lo has visto? No. Nosotros describimos cómo puede ser, digamos, un dragón, cosas, digamos, que no existen, ¿verdad, muchachos? Que no está comprobado de forma objetiva. Pero igual nosotros que lo describimos, ¿no? Lo describimos un extraterrestre, tiene una cabezaza y peladito, ¿verdad, muchachos? Una cosa así, pero de la vida. Ahí está. Muy bien. Vamos por acá. Clases. Dice, tenemos una descripción objetiva, muchachos, una descripción objetiva. Vamos a describir de forma objetiva, o sea, objetos reales. Sí, vamos a describir de forma objetiva de objetos que verdaderamente existen, de personas que verdaderamente existen, de hechos que verdaderamente ocurrieron. Sí, veamos por aquí. Presenta de forma real y precisa las características de una determinada realidad. Sí, de forma real y precisa, muchachos. Propia de textos obviamente científicos y técnicos. También tiene una finalidad informativa. Pretende mostrar la realidad tal y como es. Obviamente, va a utilizar una lengua objetiva y rigurosa, ¿sí? Esa es la primera forma de manifestarse los textos descriptivos, ¿sí? Vamos por aquí, muchachos, a ver un ejemplo. Dice, un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal considerable y desemboca en el mar. Es un largo, en un lago desemboca en un lago o en otro río, en cuyo caso se denomina afluente. Cuando el río es corto y estrecho, recibe el nombre de riacho, riachuelo o arroyo. Sí, muchachos. Muy bien. Profe, si en el texto narrativo, sí, en el texto narrativo, como te había manifestado, sí, en el texto narrativo, como te había, este, pues la reina, digamos así, o el rey era el verbo, dentro del texto descriptivo, sí, dentro del texto descriptivo vamos a encontrar ¿cuál es esa categoría gramatical, muchachos, que indica que alguna característica, pues es el adjetivo, sí, dentro de, pues, de un texto descriptivo vamos a encontrar la presencia de muchos adjetivos, sí, muchachos, la presencia de muchos adjetivos, dado que el adjetivo es el que indica que una cualidad o característica de quién es sustantivo, ¿verdad, muchachos? Del objeto, del ser, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver por aquí otros más. Ahora sí, descripción literaria, ¿sí? Eh, Pretende transmitir el conocimiento de un ser, objeto o situación de un modo subjetivo, ¿sí? Subjetivo, tal y cual lo percibe un autor con predominio de la subjetividad, ¿sí? Expresado a través de un lenguaje figurado, ¿sí? Usa epítetos, comparaciones, metáforas, prosopopeyas, hipérboles, exageraciones, ¿no? Muy bien. Este tipo de descripción tiene con la finalidad estética, ¿sí? Transmite al receptor las emociones y sentimientos de quien hace la descripción. Veamos por aquí, muchachos, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, dice, esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo, la cola hacía un arco de plumas tornasoles. Su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro, las piernas fuertes de estacas musulmanes y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un
armado caballero medieval, ¿no? Entonces vemos aquí una descripción ¿sí? Una descripción lite, literaria, ¿sí? Muy bien, muchachos, vamos a ver por aquí, ¿sí? Vamos a ver por aquí. Tipo de descripción literaria, muchachos. Vamos a encontrar por aquí a la famosa prosopopeya. La prosopopeya es una descripción de los rasgos físicos de un personaje. ¿Sí? La prosopopeya es la descripción, ¿sí? De los rasgos físicos de un personaje. Tenemos la etopeya. Si la prosopopeya describe los rasgos físicos, entonces la etopeya va a describir los rasgos conductuales y morales de un personaje. ¿Sí? Profe, y si sumamos los rasgos físicos con los rasgos conductuales y morales, entonces nos va a dar como resultado el retrato, ¿sí? El retrato es una descripción integral del personaje, no solo, ¿sí? De rasgos físicos también, sino de la personalidad, ¿sí? O del modo de ser, o sea, de ambos, ¿sí, muchachos? Muy bien, tenemos por aquí la caricatura, ¿sí? La caricatura es la deformación del retrato de un personaje. Sí, la finalidad es burlarse del mismo, o sea, del personaje, a través de la ironía, ¿sí? Y de exageraciones, ¿sí? Topografía, topo es lugar, ¿verdad? Grafía es escritura, descripción de las características físicas de qué, muchachos, de un ambiente o escenario literario en el que se desenvuelven o se desarrollan las diferentes acciones o hechos de una narración. Tenemos por acá, muchachos, cronografía. Crono es tiempo, ¿verdad, muchachos? Entonces, este tipo de descripción literaria es la descripción de una determinada época, ¿sí? Muy bien, tenemos por acá la crinografía. Crino. Es la descripción, muchachos, de objetos o animales, los cuales generalmente son protagonistas de una historia. Finalmente, ¿sí? Encontramos por acá el paralelo, que es como paralelo que, muchachos, es comparación. Sí, es comparación entre dos o más personajes con la finalidad de resaltar la personalidad de uno, sí, va a resaltar la personalidad de uno o presentar los rasgos distintivos de cada uno de los que se están comparando, ¿sí, muchachos? Entonces, vemos acá los diferentes tipos de descripciones, ¿sí? De descripciones, pues, eh, lite, literarias, ¿sí? Muy bien. Dice, de estatura mediana, delgado, vestido a lo gaucho, de bambochas y alpargatas, sombrero y pañuelo al cuello, rastra y facón cruzado a la espalda. Era el típico representante de nuestros hombres de campo de esa época, de cara delgada y nariz fina, con unos ojitos claros, de mirada penetrante y pícara, que eran el fiel reflejo de su personalidad. Hombre de a caballo, curtido, inquieto y predispuesto para el chiste y el humor sano. Era un empedernido mentiroso, ocurrente, impredecible, inventor de historias cortas y cuentos, que eran la delicia de muchos en el pago. Narraba los cuentos y situaciones más inverosímiles, serio e inmutable, como si fueran ciertos, para asombro de extraños, sí, y cómplices de conocidos. Gustaba hacerse el bruto o el sonso para reírse interiormente, mientras quedaba serio y con esa mirada pícara y cómplice que muchos le conocimos y disfrutamos. Entonces vemos aquí, muchachos, la presencia, sí, la presencia de un montón, digamos, ¿no? A ver si podemos por acá resaltar de un montón, estatura mediana, delgada, vestido a lo gaucho, de bambochas y alpagatas, sombrero español, color de rastra, falcón cruzado, ¿no? A la espalda, el típico representante de nuestros hombres del campo de esta época. Cara delgada, nariz fina, con unos ojitos claros, con mirada penetrante y pícara, que era fiel reflejo de la personalidad de un hombre de cabello curtido inquieto. Uy, muchachos, entonces vemos aquí la presencia, como les había dicho, sí, la presencia de que de muchísimos adjetivos, ¿sí? Dado que los adjetivos calificativos, ¿sí? Dados que los adjetivos calificativos son los que van a indicar una característica, ¿sí? ¿De quién? Una característica, pues, del sustantivo, ¿sí, muchachos? Del sustantivo. Oye,
Veamos por aquí, en resumen, como resumen muchachos, ¿verdad? Vamos a ver entonces, hemos desarrollado el día de hoy los textos descriptivos, ¿sí? Los cuales presentan las características de una persona, animal o cosa, ¿sí? Tenemos los textos narrativos, ¿sí? Los cuales relatan hechos reales o imaginarios ocurridos en un determinado tiempo y espacio, ¿sí? Tenemos los textos expositivos que informan acerca de un determinado hecho de forma objetiva, ¿verdad, muchachos? Del texto argumentativo, que su intención es demostrar la verdad o falsedad de una tesis mediante razones, argumentos, ¿sí? Finalmente, como habíamos visto, muchachos, por un lado, los textos continuos, y acá tenemos los textos discontinuos, ¿verdad? Son textos no lineales, ¿sí? Es decir, no necesitan una lectura de izquierda a derecha ni de arriba a abajo, renglón por renglón, ¿sí? La información la presenta en un espacio gráfico de modo diverso, ¿sí? Ejemplos, están las tablas, los cuadros, los registros, los mapas, los afiches, infografías, formularios, recetas, mapas conceptuales, trípticos, hojas informativas, etcétera, ¿no? Acá vemos un texto discontinuo, la mezcla entre gráficos, imágenes y pequeños conceptos, pequeñas ideas, ¿verdad? Y aquí tenemos un balance, ¿no? Del COVID en el Perú, ¿verdad? Unas afiches, infografías, ¿verdad, muchachos? Muy bien. Entonces, hasta aquí, muchachos, excelentemente hemos terminado, sí, hemos terminado pues con lo que es la teoría, sí, la teoría, sí, muchachos. Muy bien, voy a compartirles por aquí la práctica para poder avanzar, sí, vamos a compartir por aquí la práctica, sí. Muy bien, muchachos. Entonces, me parece que ustedes tienen su práctica. Sí, me parece que ustedes tienen su práctica ya. A ver, voy a dar lectura. Sí, voy a dar lectura, pues, a esto de aquí. Sí, a ver. A ver, dice. Esto no. Vamos a ver por aquí. Dice. En una encuesta realizada en Alemania entre 2.000 personas, ¿sí? Reveló que el 40% del grupo comprendido, a ver, vamos por aquí a subrayar. Sí, tenemos una población total en Alemania en una encuesta realizada de 200 personas, sí, de 200 personas, sí, de 200 personas. Esto ya lo hicimos, muchachos, esto ya lo hicimos, sí, ya lo hicimos. Ya, ¿cuál será la respuesta aquí? Sí, entonces vamos a avanzar, sí, vamos a avanzar con, con eso de acá, ¿sí? Con el número 2, con el número 2, sí, vamos a avanzar con el número 2. Dice, ¿por qué no me dejan vestir como yo quiero? ¿Por qué no me dejan vestir como yo quiero? Dice, Elena está lista para salir de su casa. Cuando sus padres la miran, no lo pueden creer en lo que ven. ¿A dónde crees que vas, jovencita? Le dice su padre. ¿Cómo te atreves a ponerte eso? ¿Qué tiene de malo? Respondió desconcertada. Solo voy de compras con unas amigas. Pero no saldrás con esas fachas, le advierte su madre. Pero mamá, protesta Elena, es lo que todas las chicas están usando. Además, esto refleja mi personalidad, dice. Dice mucho de ti. Dice, pues no, no nos gusta lo que esa ropa dice de ti, le replica su padre, así que o te cambias o no sales a ningún lado. Muy bien, muchachos, ¿cuál es la clave? Es un texto narrativo, ¿verdad? Aunque si, digamos, la señorita hubiera argumentado un poco más y hubiera cambiado, digamos, un poco la estructura, hubiera sido un texto argumentativo, ¿verdad, muchachos? Un texto argumentativo. Vamos por aquí. Dice, ¿por qué hay mujeres que deciden seguir viviendo con su cónyuge?
Dice, con frecuencia es que por temor a que los abusos... Ah, ya, empieza con una pregunta, ¿verdad, muchacho? Empieza con una pregunta y ahora lo que va a hacer es que sustentar, ¿verdad? ¿Por qué las mujeres deciden viviendo con un cónyuge violento? Dice, con frecuencia es por temor a que el abuso empeore si lo abandonan. Muchos hombres han amenazado a sus esposas con hacerles daño o incluso matarlas sin intentar huir. Y no pocos han cumplido sus amenazas, o sea, muchos. Dice, otros se atreven a irse porque temen que sus amigos o parientes se niegan a creer que la situación en casa sea tan grave y se pongan contra ella. Por ejemplo, Isabel, ay, 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 mira, ve dentro de este texto, no empieza a argumentar, pero dentro de este texto, muchachos, dice, por ejemplo, no va a mencionar un caso de la vida real, así como tú. Dice, Isabel dejó a su esposo, ella cuenta, mi hermana se enojó conmigo, insistió en que volviera con él. No creí que un hombre tan bueno pudiera ser tan cruel. Todos los vecinos dejaron de hablarme y me vi obligada a mudarme con mis hijos a otro lugar. Otras razones por las que algunas esposas deciden, ¿sí? Deciden quedarse son las siguientes. Y aquí iba a dar, digamos, cuáles son las razones, ¿verdad, muchachos? Eh, Dicen, quieren que sus hijos crezcan con sus padres, les preocupa no poder mantenerse a sí misma y a sus hijos, creen equivocadamente que es la culpa de ellas, le da vergüenza admitir que son maltratadas, y tienen la esperanza de que la situación mejore. En suma, ¿sí? En suma, la norma bíblica da como único motivo para el divorcio el adulterio. Sin embargo, hay situaciones que pudieron llevar a algunas personas a optar por la separación, entre ellas el maltrato físico. ¿Cuál es la intención comunicativa, muchachos? Algunos que ya se dieron cuenta, eh, escribe detalladamente las características físicas de Isabel, no. Dar a conocer la definición de maltrato físico y algunos casos de la vida real, no. Plantear su punto de vista de por qué algunas esposos soportan y permiten el maltrato físico, sí, 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 sí. Muy bien. Dice, narrar los hechos, no. Dice, plantear su opinión, por qué los hombres maltratan a sus cónyuges. No, no nos hablan en función a los hombres, por qué ellos maltratan, sino por qué las mujeres soportan, ¿verdad, muchachos? No se vayan a confundir. Muy bien. A ver, vamos a ver por acá. 4. Dice, el agua es, profe, va a definir, ¿verdad? ¿Sí o no? Va a definir, el agua es. ¿Qué es el agua, muchachos? El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra. De hecho, cubre las 3/4 partes de nuestra Tierra y sin agua, ningún ser vivo podría vivir. La cantidad total del agua es más o menos, habla del agua, con el calor el agua se evapora, se asciende a la atmósfera, llega a la cierta altura, con el frío el vapor ya nos está hablando de que las estaciones, ¿verdad? Acá era el suelo, el agua de la lluvia, ¿verdad? La nieve, las nuevas precipitaciones se producen en torno al Ecuador y en zonas templadas. ¿Qué es lo que nos pide, muchachos? Ah, nos pide ideas explícitas, ya. Se colige, pero a ver, muchachos, la 4 aquí, según su superestructura, lo que nos importa que hemos desarrollado el día de hoy, superestructura, ¿qué tipo de texto es, muchachos? ¿Qué tipo de texto es? Es expositivo, ¿verdad? Es expositivo, ¿sí? Entonces tenemos que desarrollar todo por acá. A ver, vamos a ver por aquí. Dice, el agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra. De hecho, cubre las 3/4 partes de nuestro planeta, ¿sí? Sin agua, ningún ser vivo podría vivir. La cantidad total de agua es más o menos siempre la misma, ¿sí? La cantidad de agua es más o menos o siempre la misma, pero no, sí, siempre está en el mismo sitio. La mayor parte del agua está en los mares, y la mayor parte de agua está en los mares, océanos, en los ríos y en los lagos, pero también hay agua por debajo del suelo, también hay agua por debajo del suelo. De ahí sacamos los hombres, de ahí la sacamos los hombres cavando agujeros llamados pozos, ¿ya? Dice, con el calor el agua se evapora, nos está hablando del proceso del agua, ¿verdad? De los ciclos del agua. Con el calor el agua se evapora y asciende a la atmósfera. Al llegar a una cierta altura con el frío, el vapor se vuelve a condensar en gotitas de agua, formando así las nubes. Esas nubes se desplazan empujadas por el viento. Si a un lugar más frío, por ejemplo, en una montaña, les obliga a subir aún más alto, o si las gotitas al juntarse aumentan demasiado su volumen, sí, se produce la lluvia. Las gotas caen al suelo. Si la capa de aire donde lleva la nube es muy fría, las gotitas de agua se cristalizan en copos de nieve. A veces, entre la nube y el suelo se cuela una capa de aire helado. Las gotas de agua que caen de la nube al cruzar ese aire tan frío se congelan y caen como granizo, dice. Al caer al suelo, el agua de la lluvia o la nieve, ¿sí? Cuando ésta se derrite, van resbalando o se filtra dentro del suelo.
siempre hacia abajo. De esta forma, a través de los ríos, el agua vuelve al mar y el siglo vuelve a empezar. Todo esto, muchachos, todo esto lo que nos ha hablado acá, sí, todo esto lo que nos ha hablado acá es que es sobre el siglo del agua, ¿verdad, muchachos? Todo esto de acá es el siglo del agua. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de color por acá. Todo esto de acá, lo que está acá, es otra idea. Sí, muy bien. Dice, las mayores precipitaciones se producen en torno al Ecuador y en las zonas más templadas cerca a los océanos. Ahí hay mayor precipitación, o sea, mayor cantidad pues de lluvia, ¿verdad, muchachos? Muy bien. Pero hay zonas donde apenas llueve, son las zonas áridas, no siempre llueve de la misma forma. Hay llovizna, chubascos, aguaceros, trombas de agua y tampoco llueve igual todos los años. A veces pasan varios meses sin llover en la sequía. Otras veces llueve tanto que los ríos se desbordan y provocan inundaciones. Ideas explícitas. Los hombres con mucho esfuerzo cavan. ¿Cuál es la clave, muchachos, en la una? La uno, muchachos. Los hombres con mucho esfuerzo, dice, no, cuando el agua se evapora, desciende por la atmósfera, no desciende. Dice, la mayor parte de agua está en los mares, algunos años llueve diferente, las gotitas al juntarse aumenta demasiado su volumen, se cristaliza, no. La clave, muchachos, es la C, ¿verdad? Es la C. Marca Chivazo, marca, la C, marca coronavirus. Dos, una idea implícita. Con el frío del sol el agua se evapora, las menores precipitaciones se producen lejos del Ecuador, las nubes se desplazan empujadas por el viento, sin agua todo ser vivo podría morir, el ciclo del agua es muy importante. ¿Cuál sería, muchachos, de la 2? La 2 es la B, ¿verdad, muchachos? Porque en el texto dice que las mayores precipitaciones se producen en torno, o sea, cerca al Ecuador. Eso quiere decir que las menores precipitaciones se producen lejos del Ecuador, ¿verdad, muchachos? Muy bien, se colige, se infiere, se concluye, se infiere, se colige. La cantidad total de agua en la Tierra siempre es la misma. No. El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra. No. Esto de acá es idea contraria, muchachos. Acá dice que no. En las zonas áridas apenas llueve, si eso dice en el texto. Una cuarta parte, sí, porque en el texto dice que son 3/4 partes de agua, ¿verdad, muchachos? Muy bien, eso se colige. Entonces es un texto expositivo, extraordinario, muchachos. 5, dice 5, es el más alto y fuerte de la clase y el mejor. Todo lo que se le pide, si todo lo que se le pide se lo presta, nunca se ríe ni habla, permanece quieto en su banco muy estrecho para él, con la espalda encorvada y la cabeza metida entre los hombros. Toda su ropa le queda muy ajustada, lleva la cabeza rapada, la tiene peladita. Dice, y usa la corbata siempre torcida, y la tiene torcida y peladita, muchachos. Dice, es buenísima para las matemáticas y lleva sus libros cuidadosamente forrados y sujetos con una correa roja. No se enoja nunca, pero pobre que le diga que lo que él afirma no es verdad. Cuando lo miro, me sonríe con los ojos, como diciendo, somos amigos. Yo lo quiero mucho. Muy bien, la clave de las 5, muchachos, ¿cuál es? Es descriptiva, ¿verdad, muchachos? Es descriptivo. Muy bien, recontra chivazo. 6. 6, muchachos. Dice, un joven pastor que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de una villa alarmó a los habitantes 3 o 4 veces gritando, el lobo, pero cuando los vecinos llegaron a ayudarle, sí, se reía viendo sus preocupaciones. Mas el lobo, un día de tantos, sí llegó de verdad. El joven pastor, ahora alarmado él mismo, gritaba lleno de terror, por favor vengan y ayúdenme, el lobo está matando a las chinguey, a las ovejas, a las cabritas, dice, y a los cabritos también. Cuidado. Pero ya nadie puso atención a sus gritos y mucho menos pensar en acudir a auxiliarlo. Y el lobo, viendo que no había razón para temer mal alguno, hirió y destrozó a su antojo, se los comió a todos. Cuidado, te come el lobo, muchachos, cuidado. El pastor alarmó a los habitantes 3 o 4 veces, sí. El pastor se reía de sus vecinos al ver sus preocupaciones cuando llegaban a ayudarle.
Sí, 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 la uno, la 2 y la 3. La mala información personal se manifiesta con la mentira, no, es una crítica. La burla no es una actitud, no, 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 muchacho, la clave es la uno, la 2 y la 3. ¿Cuál es la moraleja? La mentira se mata con mentiras. Gallina que come huevos, aunque se le come el pico, sigue comiéndolos. Al mentiroso nunca se le cree, aun cuando diga la verdad. Mentiritas, mentiritas, siempre no más bonitas. Por ser sabio, no, ¿cuál es la clave, muchachos? Chivazo. Sí, muy bien, chivazo. 3. El texto por la superestructura. El texto por la superestructura es narrativo, ¿verdad, muchachos? Muy bien, muy bien. Asterisco, asterisco, muy bien, asterisco. Ah, muchachos, la última, ¿sí? Para que te sirva por aquí. Dice, cantó la cigarra durante todo el invierno, retazó y descansó. Y se ufanó de su arte. Y al llegar, sí, y al llegar el invierno se encontró sin nada, ni una mosca ni un gusano. Fue entonces a llegar su hambre a la hormiga vecina pidiéndole que se le prestara de su grano hasta que llegara la próxima estación. ¿Sí? Se te pagaré la deuda con su interés. Le dijo, antes de la cosecha te doy mi palabra, mala hormiga, no es nada generosa y este es su menor defecto. Muy bien, le preguntó la cigarra, ¿qué hacías tú cuando el tiempo era cálido y bello? Cantaba noche y día y libremente, cantaba noche y día libremente, respondió la de preocupada cigarra. ¿Verdad? Muy bien. Con que cantaban, me gusta tu frescura, pues entonces ponte a bailar, amiga mía. ¿Cuál es la clave, muchachos? Es que narrativa. Muy bien. Oye, muchachos, a ver, por acá me dieron las respuestas. A ver, la 8. ¿Cuál es, muchachos, la 8? A ver, los que ya leyeron la 8. La 8, muchachos, la 8. La 8 dice, la 8, sí, la 8 es, este, la 8, muchachos, es argumentativo. ¿Ya? La 8 es argumentativo. Sí, es argumentativo. Profe, ¿por qué argumentativo? Porque mediante el texto de estos amigos, de la amistad, mediante la amistad, sí, mediante este ejemplo, sí, están explicando, argumentando, sí, sí, cómo debe actuar, sí, cómo debe actuar un amigo, sí. Ten cuidado, ya ves, ten cuidado. Muy bien, muchachos. Entonces ya el resto ya queda pues para que ustedes, sí, para que ustedes pues lo puedan desarrollar, sí, para que ustedes lo puedan desarrollar. Ya saben, repasen, estudien, muchachos. Sí, estudien, estudien. A ver, por acá me dicen la 12. La 12 es expositivo, muchachos. Sí. A ver, dice la presencia a ver, lo voy a compartir, ¿ya? A ver, vamos a ver. Vamos a compartirle. A ver, vamos a compartir por acá. Dice, la presencia del gas ozono en la superficie terrestre tiene un efecto dañino, ya que es tóxica y afecta a la salud del ser humano. Ay, 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 empieza a mencionar, ¿no? Empieza a mencionar que es tóxico y dañino, ¿verdad? Y afecta obviamente para la salud la presencia del gas ozono. La larga exposición al ozono, un componente del smog, aumenta el riesgo de muerte por las enfermedades, ¿no? En altas capas, sin embargo, su presencia en la superficie terrestre tiene un efecto tóxico y el hombre precisamente es culpable de las concentraciones. Sí, 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 a pesar de contribuyente efecto invernadero, el ozono considera contaminante secundario debido al tiempo. Sí, muchachos, es argumentativo, sí, es argumentativo, sí, la 12 es argumentativo, sí, es argumentativo. Así nada más, una leída, así una ploc, ploc, nada más y ya está. Listo, muchachos, entonces ya terminen ustedes de desarrollar. Sí, espero que les haya gustado, si les haya gustado la exposición.
sí, la exposición del día de hoy. Y así es que, ya saben, muchachos, cuídense, sí, cuídense, no estén saliendo muchos, ya a pesar del que lunes, y a pesar que el lunes algunas actividades económicas se van a reactivar, ¿no? Por ejemplo, eh, pues las tiendas de calzado, de ropa, de electrodomésticos, muchachos, ¿sí? Así es que traten, ¿sí? Traten también, muchachos, también, sí, la venta, sobre todo esa venta no puede detenerse por nada del mundo, muchachos, ¿ah? Por si acaso. Más bien, cualquier dato, me avisan y lo mandamos con los chamos y llega inmediatamente. ¿Ya? Que dale una mano a los chamos. Muy bien, muchachos, vamos, dejamos ahí la clase, muchachos. Sí, y sí, cuidado con los descuartizadores, muchachos. Así es que dejamos ahí la clase del día de hoy y nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense, muchachos, cuídense, disfruten su fin de semana, disfruten su fin de semana.